Vamos a dar lectura del versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Sígueme con tu vista. Mateo 8, 23 al 27, dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Podemos tomar aquí. Cuando hay algún acontecimiento natural, se mencionaba en la mañana, ¿verdad? Se puede ver el poder de Dios, ya sea un temblor, ya sea una fuerte lluvia, un huracán, una granizada, un relámpago. ¿Alguna vez han experimentado un relámpago que haya caído muy cerca de ustedes? Se hace unos chiquitos, ¿verdad? Se enchina la piel y se queda uno calladito, ¿verdad? Bueno, pues también dentro de estos grandes acontecimientos, pues al menos podemos ver dos en la palabra de Dios. Hay más, pero me voy a centrar en dos ahorita. Por ejemplo, los grandes naufragios. Podemos hablar de naufragios de la historia de la humanidad, ¿verdad? Grandes embarcaciones, una de las más reconocidas es la del Titanic, ¿verdad? Un gran naufragio en el cual mueren muchas personas. Pero vamos a irnos a la Biblia. El naufragio, por ejemplo, de Jonás. Jonás, que es enviado por Dios a la ciudad de Nínive, y este desobedece, ¿verdad? De tal forma que cuando va en la embarcación para huir de la presencia de Dios, pues viene una gran tormenta provocada por la desobediencia, donde el mar embravece de tal forma que hasta el profeta Jonás reconoce su condición delante de Dios. Comienza la embarcación a sufrir una gran tempestad, ¿verdad? De tal forma que pues dijeron, pues alguno de nosotros está mal, y la suerte cayó sobre Jonás, ¿verdad? Alguien que había desobedecido, y pues ya sabemos la historia, ¿verdad? Es lanzado, echado al mar y es tragado por un pez, por un gran pez. Y en otro de los naufragios que podemos ver en la Biblia es el naufragio del apóstol Pablo. Él que fue enviado, ¿verdad?, a predicar a diferentes lugares. Él experimentó no solo uno, varios naufragios dentro de sus viajes misioneros. Vemos en este caso que no fue por desobediencia de Pablo, sino aún estando dentro de la voluntad de Dios. Vuelvo a resaltar esto. Su naufragio no fue por desobediencia, al contrario de Jonás, sino este fue aún estando en la voluntad de Dios. La tormenta llega, ¿verdad? Aún está en la voluntad de Dios, pero el Señor preservó su vida. Esto es algo que hay que resaltar. No por desobediencia, pero aún en la voluntad del Señor, cada uno de nosotros podemos enfrentar grandes naufragios en la vida, ¿verdad? Grandes problemas. Pero el Señor preservará la vida de sus hijos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Estas dos historias nos enseñan que las tormentas no siempre indican ausencia de Dios. Y en la historia que vamos
27, nos revela que Jesús está en la misma barca. Y esto cabe resaltarlo mucho. Hay una gran tormenta que estaban enfrentando, ¿verdad?, los discípulos, pero es interesante que Jesús está en la barca, en el centro de la voluntad de Dios. Ahí está Jesús. Nos revela que Jesús está en la barca, aun cuando parece estar en silencio. Muchas veces pareciera que Jesús está ausente en nuestros problemas, ¿verdad? Por enfermedad, por carencia económica, por algún problema familiar, por algún problema, ustedes saben qué problema. Y pareciera que Jesús no está, ¿verdad? Pero esta historia nos enseña que Jesús sí estaba, solamente que estaba en silencio, y además estaba tan tranquilo que hasta estaba dormido. Muy interesante. Voy a volver a leer, ahí sígueme con su vista, nuestro texto base. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Fíjense la gravedad del asunto. Pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, los sacudieron, ¿verdad? ¿Te has sacudido? Así nos escribe en el pasado temblor, que mi temblor no me asustó. Sí, las alarmas parece que me las pusieron aquí y así que me despertaron. Ahí iba todo mareado en la escalera. Me sentí como los discípulos. Entonces, levantándose, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis? Con una tranquilidad, se despertó tranquilo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza. Tremenda lo que nos está enseñando la palabra de Dios en esta mañana. Aún en medio de la tempestad, el Señor Jesús está presente. Vamos a los puntos. Punto número 1. Sálvanos, como leí, sálvanos cuando la tormenta nos alcance. Dijo el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Y no lo dijo, pero confiad, yo estoy con ustedes. Y el sálvanos cuando la tormenta nos alcanza. Dice Mateo 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ojo, estaban haciendo la voluntad del Señor Jesús. Jesús les dijo: vengan, o como dicen en inglés, ¿verdad? Y ahí van los discípulos con Jesús. Los discípulos se sentían seguros con Jesús. Quizás se habían acostumbrado a pasar el tiempo con Jesús. Pero es muy interesante que aún estando Jesús, viene esta gran tormenta, ¿verdad? Los discípulos obedecieron a Jesús y aún así enfrentaron una gran tempestad. La fe no nos exenta de pruebas. Anoten esto: la fe no nos exenta de pruebas. No importa si tienes una fe chiquita, no importa si tienes una fe mediana o una gran fe. La fe no nos exenta de pruebas. No, que yo estoy más cerquita de Dios. Sí, verdad o mentira, pero no te exenta de pruebas. ¿Amén? La tormenta fue mayor de lo esperado. Imagínense, comenzó a llover, tranquilo, la barca se movía, comenzaron los problemas, las situaciones adversas, sí, pero ellos hasta cierto punto estaban confiados en que Jesús venía con ellos. No era una dificultad ligera, era una amenaza real. ¿Sí? Puedo imaginarme a los discípulos bien confiados en Jesús: todo va a estar bien, 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 hasta que empiezan a congolotearse la pobre barca, ¿verdad? Y comienza a entrar grandes olas dentro de la barca. Y así sucede con las problemáticas que atravesamos. Comienza poquito, pero cuando nos damos cuenta, ya está la situación muy difícil.
Y eso que Jesús va con nosotros. Interesantísimo esto. Mateo 8:24, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Tan grande que las olas que hacían cubrían la barca. Es más, podían ver pasar las olas por encima. No sé si te ha tocado en las inundaciones aquí en la, ¿cómo se llama? En la Avenida Central. Un día lavé el coche temprano, voy, ¿sí? Y de repente pasa un desesperado por la inundación. Hermano, vi la ola, literalmente. Le dije, no, ya me ensució el coche, lavo el coche. Pero llego aquí y digo, wow, ni siquiera la tocó el agua, pasó por encima. Entonces, imagínense la gravedad de las circunstancias, para que nos demos una idea solamente. A veces las crisis superan nuestras fuerzas, si no es que casi siempre, ¿verdad? Las crisis muchas veces superan nuestras fuerzas. Nos rendimos y decimos, Señor, es tan grande la prueba que estoy enfrentando que ya no sé qué hacer, ya no sé qué pensar, ya no puedo a veces ni siquiera orar. Y viene una crisis de fe muy fuerte, ¿verdad? De decir, realmente el Señor está conmigo. Y esta historia nos está enseñando, sí, el Señor está contigo, pero no estamos exentos de pruebas, de situaciones difíciles. La tormenta reveló nuestra condición o revela nuestra condición interior. ¿Realmente confiamos o no confiamos? Dice el Salmo 107, versículo 28, anoten esta cita. Salmo 107, versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Comenzaron los discípulos en la barca a ver que las olas pasaban por encima, ¿verdad? Hasta tomaron agua seguramente, mucha agua. ¿Sí? Y estaban realmente espantados, pero Jesús, noten eso, en medio de la tempestad, pero Jesús dormía el espanto. Él creó los cielos y la tierra. Y una tormentita no era nada para él. Él estaba con sus discípulos. En ningún momento los abandonó. Las pruebas, entonces, sacan a la luz nuestros miedos. Las pruebas sacan a la luz nuestras inseguridades. Las pruebas sacan a la luz qué tanta fe tenemos. Si tenemos o no tenemos fe, vienen miedos, inseguridades y hasta límites espirituales que muchas veces tenemos. Y nos confronta, ¿verdad? Esa prueba nos confronta hasta dónde estamos confiando en el Señor o hasta dónde somos capaces de confiar en el Señor. Hay muchos en donde vienen las pruebas pequeñas, fuertes, pero muchos se apartan del Señor. Qué triste. ¿No debería ser al revés? Mantenernos firmes en las pruebas, en las situaciones difíciles, adversas, ya sea por la enfermedad, ya sea por una limitación física, ya sea por economía, pero debemos mantenernos firmes sabiendo que Jesús está donde. La barca representa tu vida. Que Jesús está en la barca. No dice que Jesús iba en otra barca. No dice que Jesús iba en un salvavidas. No. Dice que iba ¿dónde? En la barca, en nuestra propia vida, ¿verdad? Las pruebas entonces sacan a la luz nuestros miedos. Comencemos a analizar esto. Si realmente estamos confiando, porque cuando la tormenta nos alcanza, va a sacar al exterior todo lo que somos. Si realmente creemos en el Señor Jesús, si realmente estoy dispuesto a esperar en el Señor o desesperarme. Gracias, Señor. Saca todo de nosotros, ¿verdad? Entonces, esa tormenta puede ayudarnos. No es nuestra calamidad, sino realmente nos hace ver la realidad
de todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué estoy atravesando esa enfermedad? ¿Por qué estoy atravesando esa crisis de fe? Como que no tengo fe, como que ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Son parte de esa prueba. Avanzamos dentro del punto 2. Que nos ahogamos. A ver, díselo a la persona que está al lado. Sálvanos, que nos ahogamos. ¿Qué es uno ve que se puede hasta el cuello, como en un lodo cenagoso donde comenzó a subir el nivel del agua, pero ya estoy hasta acá? ¿Sí? Las deudas, los problemas familiares, los problemas conyugales. ¿Qué no ves, Señor, que ya estoy a punto de morirme? Bueno, que nos ahogamos. El clamor del corazón humano. El clamor nace del reconocimiento de nuestra fragilidad. Debemos reconocer que en medio de la tempestad somos frágiles. ¿Qué podrían hacer los discípulos ante una tormenta? ¿Qué podrían hacer los discípulos en medio de un puntito, en medio de un mar vasto? En medio de olas que sobrepasaban por mucho la altura de la barca. ¿Qué puede hacer uno ante eso? ¿Qué puede hacer uno ante una situación muy difícil? Nada. Es más, otra. ¿Qué podemos hacer ante un temblor? ¿Acaso puedes sacar las tijeras, como decían, no? Clavar el machete, sacar el cuchillo, clavar el... No. No podemos hacer nada. Solamente una cosa. ¿Cuál es? Confiar. Orar o confiar. ¿Vale? Pero vemos aquí a los discípulos que están súper espantados, ¿verdad? El clamor nace del reconocimiento de nuestra fragilidad. Los discípulos aceptan que no pueden salvarse a sí mismos. Mateo 8:25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. El miedo domina cuando la fe es pequeña. Anota eso. El miedo va a dominar cuando nuestra fe es pequeña. Es que pastor, bueno, en el caso de la tesorería, pastor, es que no nos va a alcanzar. ¿Qué le digo, hermana? Dios proveerá, no se preocupe. Dios te ahorca, pero tenemos que confiar porque el miedo domina la fe cuando es pequeña. El temor entonces ocupa el lugar que debería tener la confianza que tenemos en Dios. ¿Sí? O tienes fe o tienes miedo. ¿Qué escogemos? El miedo te va a llevar a más cosas, malas, hasta apartarte de Dios, pero si tienes fe, dice el Señor, aunque tuvieras fe como un grano de mostaza, y le dices a aquel monte, échate al mar, lo haría. Cosas mayores que estas, dice el Señor, vas a hacer si tienes fe. Mejor compón tu confianza en el Señor. Mateo 8:26, la primera parte, Él les dijo: ¿por qué teméis? Me encanta cuando Jesús se enoja. Lo despertaron y se despertó de mala. ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Como diciéndoles: ¿acaso no estoy aquí con ustedes? Es que, Señor, ya me creo. Es que, Señor, ¿por qué tienes miedo? Estoy contigo. Y si estoy contigo, entonces no te falta nada. Pero aquí somos, ¿verdad? Cierto. Queremos apapachar nuestro miedo, queremos apapachar nuestro problema. Mejor vamos a confiar en el Señor. Él está en la barca, sí, iba dormido, pero Él está en la barca. Él les dijo: ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? Antes no les dijo hombres sin fe. No estaban confiando en nada. El clamor correcto entonces es dirigido a la persona correcta. ¿Sí? El clamor. Muchas personas, como lo dije, hacen muchas cosas, ¿verdad?
para aquietar la naturaleza, pero no es posible, no podemos hacer nada. Pero mejor el clamor hay que dirigirlo a la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? Jesús, que va en nuestra barca. Aunque a veces parezca dormido, aunque a veces parezca que no escucha, Él permanece, Él lo ha prometido. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No fue una promesa del Señor Jesús? Amén. Entonces, ¿por qué estamos teniendo ese tipo de temor o de miedo? Dice Salmo 50:15. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Lo vuelvo a repetir. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Y precisamente es lo que estaban aprendiendo los discípulos en esa barca. Aunque con temor, hicieron bien en clamar y en despertar a Jesús. Aunque no les convino después, ¿verdad? La regañada fue pareja. Pero bueno, hicieron lo correcto. Clamaron a Jesús, sálvanos, que nos ahogamos. Siempre es mejor correr a Cristo que huir de Él. No lo sientes. Ya no conoces cómo es. No. Me vas a despertar de mala, me vas a hacer. Uy, dicho y hecho, ¿verdad? Lo despiertan y ¿por qué tienen tan poca fe? Hicieron lo correcto, vamos a respetar esto, hicieron lo correcto. Despertaron al Señor porque tenían una gran necesidad, porque sentían que se morían y conocían que Jesús podía hacer algo en sus vidas. ¿Sí? ¿Qué? Ni los discípulos sabían qué iba a pasar. Pero Jesús tenía una respuesta. Pero Jesús seguramente los iba a ayudar. ¿Cómo? No lo sé. Pero Jesús tiene poder para hacer todas las cosas. Sálvanos, Señor, que nos ahogamos. Ya me aguanto la regañada del Señor Jesús porque poca fe. Pero claro, ¿verdad? Cantábamos hace rato este menesteroso, este necesitado, ¿verdad? Bueno, este pobre, dice la palabra, este pobre clamó y Dios lo escuchó y lo libró de todos sus temores. Entonces, el clamor del corazón humano es importante. Debemos nosotros clamar al Señor Jesús. ¿Tienes algún problema en este momento? ¿Tienes alguna necesidad pequeña, mediana, grande? Es momento de clamar al Señor. Dile, Señor, sálvame. Esta preocupación me ahoga, me asfixia. Y verás que el Señor tiene el poder. Quizás te dice, espérate tantito, aguanta, pero no temas, yo estoy contigo. Amén. Avanzo al punto 3. Jesús responde. El poder que calma toda tormenta. Jesús responde, el poder que calma toda tormenta. Mateo 8, versículo 26, la segunda parte nos dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿En qué momento? No fue gradual. Ojo con esto. No fue gradual. De repente se fue calmando la marea, pasó una media hora, una hora. No. Fue inmediato. Jesús tiene autoridad sobre la creación. Si él mismo la creó, él mismo conoce cada partícula que hay en su creación. Él mismo creó el mar, tiene poder para reprenderlo. Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, ¿verdad? Mar, cálmate. No fíjate que Jesús está ahí gritando en medio de la tempestad. Todos paniqueados, ¿verdad? Todos espantados, todos, ¿qué color les gusta? Blancos, pálidos, fríos. Y Jesús, pero Jesús, sálvanos que nos
morimos. Pero levantándose Jesús, primero lo regañó, hombres de poca fe, pero en ese momento reprendió a los vientos y reprendió al mar. ¿Tú le puedes hablar al viento? ¿Tú le puedes hablar al mar? Pero que te obedezca, no, ¿verdad? Como en el caso de Moisés, ¿verdad? Le dice, extiende tu vara sobre el mar. ¿Y qué sucedió? Agarrando tú un vaso de agua así, a ver si puedes. En una gotita, mira la gotita, ábrete y tocaron. No se puede. Pero Jesús, ¿qué crees? Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Me encanta esta palabra, bonanza. ¿Qué bonanza, hermano Marcelo? Tranquilidad, paz, ¿sí? Queda excepto entonces de toda preocupación, de todo temor, de todo miedo, ¿sí? Una paz que hasta una mosca se podía escuchar volar. Imagínate lo que hizo Jesús. Salmo 89:9. Tú tienes, busquen estas cosas, muy padres. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Lo vuelvo a leer. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Poder absoluto de nuestro Señor sobre la naturaleza. El Señor puede parar un temblor. El Señor es capaz de parar un huracán. Lo ha hecho una y otra vez. Tiene poder para calmar tempestades. Tiene poder para sanar los cuerpos. Tiene poder sobre la muerte. Tiene poder para resucitar, o tuvo el poder para resucitar a su amigo Lázaro. Entonces, ¿por qué dudamos? Si estamos con el Todopoderoso, si realmente Dios está conmigo, dice esto a la persona que está hoy, pero con fe. Jesús está con nosotros. ¿Por qué tienes miedo? No fue una calma progresiva, como lo dice, sino una bonanza total, plena. Es donde los discípulos, después de haber sido azotados, ahora estaban en una gran bonanza. Una calma donde hasta el agua se veía como un cristal, ¿sí? Tranquila, una gran bonanza. Así obra el poder de Cristo. El Dios de la creación presente en esa barca. Lo cambio. El Dios de la creación presente en nuestros cuerpos. Porque somos templos del Espíritu Santo. Templo del Espíritu de Dios. Amén. Por último, la intervención de Jesús produce asombro y gran adoración. Dice Mateo capítulo 8, versículo 27, y los hombres al ver esto se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecieron? Hace unos minutos, un minuto atrás, pasaban las horas por encima y obedecieron a la voz del Señor Jesús, y ahora estamos en una grande bonanza. ¿Qué hombre es este que me puede ayudar? Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué hombre es este Jesús que puede ayudarme en mis problemas, en mis necesidades? Estamos iniciando todavía un año. Bueno, Jesús tiene el control de todo. ¿Vamos a experimentar tormentas? Sí, no te quiero dar buenas noticias, te doy malas noticias. ¿Vamos a experimentar una gran tempestad o grandes tempestades a lo largo del año? Sí, te lo aseguro, te lo decreto. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el Señor Jesús está en la barca.
y está con nosotros, y está con el Pamara. ¿Amén? Cuando Jesús actúa, revela su verdadera identidad. ¿Cuál es su verdadera identidad? Señor de todo. Es todo poderoso. ¿No se habían dado cuenta los discípulos que el Todopoderoso estaba con ellos? Pudo más su miedo, pudo más la tempestad, pero en ese momento pudieron comprender una de las mayores cosas. El Todopoderoso estaba con ellos. Amén. Y lo puedo decir, el Todopoderoso está con nosotros. Vamos a creer, vamos a caminar este año, vamos a movernos por fe. ¿Sí? Y aunque atravesemos tormentas diversas cada quien, vamos a creer en el Señor. Cuando venga la tormenta, dile, no te preocupes, Jesús quizás está dormido en la barca, pero está con nosotros. Está esperando para obrar su perfecta voluntad. Amén. Muy bien, en conclusión, las tormentas no significan que Jesús nos haya abandonado. Muchas veces Él está en la barca, sino que siempre, aun cuando parece dormir. Nuestro clamor, sálvanos, no es señal de derrota, sino de dependencia, de decirle, Señor, te necesito, sálvame. Cuando confiamos en Cristo, descubrimos que no importa cuán grande sea la tormenta, sino quién gobierna el mar. ¿Quién lo gobierna? El Señor. Basta un tronido de dedos para que el mar le obedezca, para que tus problemas te sostienen. Jesús no siempre calma la tormenta primero, pero siempre calma a sus hijos. ¿Qué hizo primero Jesús? ¿Calmó primero la tormenta o calmó a sus discípulos? Aprendamos esto. Jesús primero va a calmar a sus hijos porque quiere que aprendan algo. Y después va a calmar la tormenta. ¿Tiene poder para hacer ambas cosas? Él es todo poder. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo te voy a pedir, si tu fe no ha estado plenamente puesta en Dios y ha habido dudas en tu vida, en tu caminar con Dios, en tu ministerio, y hoy entiendes que es necesario decirle al Señor, sálvame, y reconozco que estás conmigo, o quiero que estés conmigo a lo largo del año, te voy a pedir que pases aquí al frente y oremos delante del Señor. Pasar aquí al frente representa hacer un altar delante del Señor, de poner mi vida delante de Él, de confiar plenamente en Él. ¿Lo puedes hacer desde tu lugar? Sí, pero esto es un acto de fe. Y la fe es práctica. Y la fe es activa. La fe es viva. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, porque esta es una gran lección que nos das a través de tu palabra. ¿Cuántas tormentas, Señor, hemos atravesado? ¿Y en cuántas de ellas hemos dudado? Y aún cuando parecía que no había respuesta, ahora a través de este mensaje comprendemos que tú siempre estuviste ahí. Gracias, Padre, por atravesar con cada uno de nosotros las tormentas. Han sido difíciles, Señor. Han menguado nuestra fe. Pero, Señor, hoy entendemos que debemos ser personas de fe, que confían en ti, que claman tus hijos y tú los escuchas. Hoy, Señor, cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí al frente, queremos decirte gracias. Gracias por haber estado con nosotros en momentos difíciles. Quizá aún sigue ese momento difícil, pero gracias porque tú estás con nosotros. Hoy entendemos plenamente
que tu presencia, la cual has prometido que iría con nosotros, ha estado presente hasta este momento, Señor. Hoy permítenos caminar, Señor, a lo largo de este año, a lo largo de esta vida, siempre confiando en ti, Señor, sabiendo, como lo has prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, Señor, a una sola voz podemos decir: sálvanos, porque perecemos, Señor. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús que sosiegues las tormentas que se han levantado en nuestra contra, que nos levantes, Señor, como iglesia, que levantes a cada familia en cada circunstancia que atraviesan y en cada necesidad que están atravesando, Señor. En el nombre de Jesús clamamos: sálvanos. No queremos ser hombres y mujeres de poca fe, sino al contrario, personas que creemos plenamente en ti, que creemos en tu palabra, que creemos en las promesas que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Sálvanos porque perecemos, Señor. Levántate con poder, con gloria sobre la tempestad y calma nuestras tempestades, Señor. Quita nuestros problemas en el nombre de Jesucristo. Sana nuestras enfermedades para los que están enfermos, Señor. Por favor, ayúdanos en la economía también, Padre. Ayúdanos en nuestros matrimonios. Ayúdanos, Padre, con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor. Toda dificultad hoy la ponemos delante de ti en este altar, Padre, porque queremos confiar en ti, Señor, así como tú lo enseñas en esta palabra que tú nos has enseñado. Por favor, aumenta nuestra fe, Señor, que no seamos hombres de poca fe, sino que tú, Señor, así como veíamos con la historia del centurión, Señor, que tú puedas maravillarte de nuestra fe aquí en tu iglesia, Unifam Aragón, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles contigo. Ayúdanos a creerte en todo momento. Y aunque vengan las tempestades, aunque vengan los momentos dolorosos, los momentos difíciles, que podamos permanecer como una iglesia unida, Señor. Que podamos permanecer sujetos a tu mano, bajo tu voluntad, Padre, sabiendo que tú tienes el poder para calmar la tempestad. Ayúdanos, Señor, a tener más fe. Ayúdanos, Padre, a creerte en todo momento, tanto en momentos buenos como en momentos malos, pero que estemos tomados siempre de tu mano, Padre. Gracias una vez más por la vida de mis hermanos que acuden a este llamado, Señor, y que estoy seguro que su fe va a ser aumentada. Gracias, Padre, gracias por tu palabra una vez más. Oramos y te damos la gloria en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante, puedes pasar a tu lugar, que Dios te bendiga.